Muy buenos días, estudiosos del área de la salud. Mi nombre es el Dr. Merfin Pinto y en este video vamos a hablar sobre lo que es la epilepsia más allá de las convulsiones. Iniciemos. La epilepsia es un trastorno neurológico crónico caracterizado por la tendencia a presentar crisis epilépticas recurrentes debido a una actividad eléctrica anormal dentro del cerebro. En todo el mundo se estima que hay 51.7 millones de personas que sufren ataques epilépticos, de los cuales, si vamos a los grupos etarios, o sea, por la edad, vemos que tiene una distribución en forma de U, o sea, que es más frecuente entre los 0 y 14 años, o sea, en niños, que generalmente suelen tener mayor tasa de incidencia, o sea, suelen aparecer nuevos casos de epilepsia, y entre 60 y 65 años, especialmente en lo que son las mujeres, que tienen una mayor mortalidad en comparación a los hombres. Entre los factores de riesgo podemos mencionar las lesiones cerebrales, como por ejemplo traumatismo o accidente cerebrovascular. También tenemos malformaciones congénitas. Otra causa son las infecciones del sistema nervioso central, como por ejemplo algunas causas de meningitis y una encefalitis. Otras causas pueden ser factores genéticos hereditarios que se heredan de generación en generación. Y por última, y en muchos de los casos, son causas desconocidas, que no se conoce realmente qué fue lo que causa que esta persona tenga un ataque epiléptico, y esto representa la gran mayoría de las causas en todo el mundo, desconocidas. Existen diferentes tipos de crisis epilépticas. Aquí vamos a nombrar las tres tipos de crisis epiléptica una por una. Primero tenemos la crisis epiléptica focal. Esta crisis epiléptica focal suele presentarse sin alteración o pérdida de la conciencia. Generalmente tiene actividades anormales en zonas muy limitadas de la región del cerebro. Es por eso que estos pacientes van a presentar ligera experiencia de movimientos involuntarios, sensación extraña o alteración del lenguaje. Suelen tener síntomas prodrómicos, o sea, síntomas previos a las convulsiones, como por ejemplo breve sensación de hundimiento en el estómago o en la cabeza, zumbidos, o sea, soniditos, olor desagradable y suelen ver como pequeñas manchas antes de presentar lo que son las crisis epilépticas. Esta crisis es como la más leve de todas la epilepsia, la focal es como la más leve. Luego tenemos las crisis epilépticas generalizadas. Estas van a ser dos tipos, tónicas, clónicas o pueden ser las dos juntas, tónico-clónicas. En la crisis generalizada van a afectar todo lo que es el cerebro y suelen manifestarse con ciertas características. Por ejemplo, en las tónicas van a tener contracciones súbitas, van a tener rigidez en los músculos, van a ponerse los ojos en blanco, van a tener los músculos del pecho se van a tensar y contraer y por último van a tener dificultad para respirar. Sin embargo, las que son clónicas van a tener espasmos musculares, van a tener pérdida temporal de la conciencia, van a tener la respiración va a ser mucho más difícil, va a tener saliva acumulada y por último se pueden orinar porque la vejiga se va como que a vaciar. Eso es característica de las clónicas, que siempre los pacientes como que se orinan y además tienen pérdida de la conciencia. A diferencia de las tónicas donde no se orinan, sí van a cierto, van a tener movimiento, el pecho se va a tensar, pero no van a tener esa pérdida de conciencia característica de las clónicas. Algunos pacientes presentan las dos al mismo tiempo. La epilepsia, la crisis generalizada suele ser tónico-clónica. Por último tenemos las de ausencia. Las de ausencia suelen ser episodios breves de desconexión. Generalmente se va a presentar más que todo en niños. Y estas generalmente pueden ocurrir varias veces o cientos de veces en el día de un niño. Suelen durar entre 5 y 10 segundos. Suele ser más que todo imperceptible. Y si vamos un poquito a lo que son las características, es más leve que en otro tipo de convulsiones. Suelen llamarse soñar despierto debido a que la persona se queda como que mirando fijamente a un objetivo. Es más frecuente sobre todo en niños. Una vez que pasa la pubertad suelen desaparecer estas crisis de ausencia y la característica es que en los niños se puede desencadenar por la hiperventilación. Aquí podemos ver todas las características de las crisis, tanto las focales, las tónicas, las clónicas y las de ausencia. Recuerden que la focal es una, la segunda viene siendo la generalizada, que viene siendo tanto las tónicas y las clónicas, y por último la de niños, que es muy característica de los niños, que son las crisis de ausencia. Luego vamos a ver lo que son los síntomas. Todas estas epilepsias suelen presentarse con las mismas características, pérdida de la conciencia, suelen tener movimientos involuntarios, excepto las ausencias que no tienen movimientos involuntarios, pero sí tienen pérdida de la conciencia, pero muy leve, entre 5 y 10 segundos. Los síntomas de aura, o sea, esos síntomas que aparecen previo a las convulsiones, que algunas personas suelen tener esos síntomas, como he mencionado, van a tener hormigueo, cosquillas, destellos de luces, zumbidos, ese sonidito en el oído, percibir olores desagradables como característica de las focales, sentirse sabores particulares, pueden presentar vértigos, que es básicamente como mareos,
Y bueno, son muy características estos síntomas de aura y en muchos pacientes aprenden a identificar estas auras y cuando sienten que van a presentar lo que es una crisis epiléptica, suelen acostarse, suelen sentarse para evitar caerse en esta crisis epiléptica. Así que es bueno, más que todo, enseñarle a los adultos mayores a identificar cuándo van a tener una epilepsia por estos síntomas de aura. Aquí también tenemos que mencionar algo muy interesante que se conoce como el fenómeno de Kindling o efecto de encendido, que explica que cuando los ataques epilépticos comienzan a aparecer en una persona y una vez va que el paciente se le cura al paciente, se le da tratamiento y vuelve a presentar otra crisis epiléptica, esto como que cada vez se va haciendo más frecuente. O sea, digamos que aparece una hoy y en 3 meses vuelve a aparecer otra. La siguiente, la tercera crisis epiléptica ocurre en 2 meses, la siguiente en 1 mes. O sea, cada vez se va haciendo como más frecuente. Eso se llama fenómeno de Kindling, debido a que las crisis epilépticas cada vez se vuelven más comunes debido a que comienzan a lesionar cada vez más el cerebro y a medida que va haciéndose más frecuentes estas crisis epilépticas a un paciente que no se le da tratamiento adecuado, se le conoce a este fenómeno como el fenómeno de Kindling o efecto de encendido. Para hacer un buen diagnóstico es importante conocer más que todo la historia clínica del paciente, no solamente los antecedentes familiares, si algún familiar o un tío, un hermano, un papá presentaba también crisis epiléptica, sino también conocer la historia de aquellas personas que presenciaron esa crisis epiléptica. Es importante conocer esa historia para saber cuánto tiempo duró la epilepsia, si se mordió la lengua, si comenzó a sangrar, si el paciente que se le movía, si se le movía las manos, si se le movía las piernas, especialmente porque en las crisis epilépticas tónico-clónicas generalizadas el paciente va a tener pérdida de conciencia, o sea que el paciente no va a recordar lo que pasó, simplemente va a sentirse cansado porque va a tener debilidad después de las convulsiones. Y eso se le conoce como la parálisis de TOT. Entonces, como el paciente no va a recordar nada, es importante conocer lo que estuvieron ahí presentes y puedan definir, mira, el paciente comenzó a convulsionar, comenzaba a mover las manos, las piernas, se mordía la lengua, tuvimos que meter algo para que no se mordiera la lengua. Nunca le metan nada al paciente cuando está convulsionando en la boca, jamás. No le metan nada. Si van a meter el dedo, metan el dedo para que lo muerda el dedo, pero no le pongan una pelota porque después está atragante. Entonces es importante que cuando conocer esa historia familiar de ese paciente que estuvo presente en esa convulsión para saber qué fue lo que pasó y qué tipo de convulsión estamos presenciando. También es importante saber lo que es la parte para el diagnóstico del encefalograma. Es muy importante y es fundamental para el diagnóstico. El encefalograma, dependiendo del tipo de convulsión, por ejemplo, si es una convulsión de tipo focal, va a presentar un foco epileptogénico. Si por ejemplo es una tónico-clónica o generalizada, va a tener actividades de 10 Hz durante la fase tónica y una onda lenta durante la fase clónica. Aquí se hace el diagnóstico de la tónico-clónica. Y si es una crisis de ausencia, van a presentar lo que son picos y ondas de 3 por cada segundo. O sea que en un segundo va a presentar 3 picos y ondas, que son esas crisis epilépticas que no demoran mucho tiempo. Por último, para el diagnóstico se puede hacer una resonancia magnética para hacer un diagnóstico adecuado. Sin embargo, lo más importante no es la parte de imagen, sino el encefalograma y la historia clínica. Con la historia clínica tienes hasta el 60% del diagnóstico de una crisis epiléptica. Para el tratamiento, este es bastante complejo. El primer paso es los cambios en el estilo de vida. Obviamente hay que tener un sueño regular. Hay que también dejar de consumir alcohol, dejar de fumar, dejar de consumir drogas. Importante el manejo del estrés en estos tipos de pacientes, porque el estrés también puede desencadenar muchas crisis epilépticas, pueden convulsionar por el estrés. En el caso de que necesiten medicamentos antiepilépticos, se usa más que todo para controlar en crisis epiléptica de alto porcentaje de la población. En niños se recomienda usar lo que es el fenobarbital y la etoxizumab. Este etoxizumab se usa más que todo para las crisis de ausencia, que es frecuente en niños. Y si pues no funciona, se le puede dar como segunda línea lo que es el ácido valproico. En adultos se puede utilizar lo que es el levetiracetam, la fenitoína, la carbamazepina, entre otros medicamentos. En el caso de que el paciente sea resistente a los fármacos y necesite pues ayudarlo, se puede utilizar lo que es la parte quirúrgica. Se hace lo que es una lobectomía temporal anterior, que es básicamente quitar una pequeña porción del cerebro para que pues deje de tener esas crisis epilépticas. Algunos mitos importantes de saber con respecto a lo que son las convulsiones y las crisis epilépticas. Algunos, por ejemplo, vienen siendo que la epilepsia no es contagiosa, no porque una persona tenga epilepsia se la va a contagiar a la persona que se encuentra al lado. Eso es totalmente falso, es un mito y hay que eliminarlo, porque muchas personas ven que una persona comienza a tener una crisis epiléptica y lo único que hace es salir corriendo en vez de ayudar al paciente a colocarlo de lado y evitar que se muerda la lengua. Se pone al lado del paciente para evitar que se ahogue con su misma lengua, así que si lo acomoda de lado lo ayuda bastante al paciente. No es contagiosa, no por tocar a una persona que tenga una crisis epiléptica te vas a comenzar a tener tú también epilepsia. Eso es una mentira y una falacia que dicen por allí. También tenemos que mencionar que no todas las crisis implican convulsiones. Algunas pueden ser de ausencia, que van a estar quietos en lo que es el niño. Algunas pueden ser focales, donde no va a tener lo que son convulsiones propiamente dichas.
También tenemos que recordar que con tratamiento la mayoría de las personas pueden llegar a tener una vida normal y saludable si se da un tratamiento adecuado y a tiempo. La mayoría de las personas viven igualito que una persona normal sin que nunca haya presentado una crisis epiléptica. Siempre que haya el tratamiento adecuado a este paciente para evitar lo que es el efecto Kirling y que el paciente o el efecto de encendido para evitar que los pacientes vuelvan a tener convulsiones con frecuencia y cada vez más frecuentes. Si se da el tratamiento adecuado se puede evitar en casi que en lo absoluto las crisis epilépticas y las convulsiones. Esto sería todo con respecto a este video sobre crisis epiléptica. Espero que te haya gustado y después que hayas aprendido algo, puedes dejar tu comentario, tu me gusta, puedes compartir. Espero que tengas un excelente día y nos vemos en el próximo video.